Bueno, buenas tardes a quienes os incorporáis al taller esta tarde, que va a ser... Vamos a hacer un panorama, un poco de resumen de lo que hemos estado haciendo estos días o intentando hacer estos días, ¿no? Que es un taller, no sé si atípico, pero en cualquier caso yo creo que hemos intentado englobarlo dentro de una serie de demandas conceptuales y yo creo de ciertas también prioridades y de ciertas discusiones que está habiendo en los últimos años en el arte contemporáneo, pero también de ciertas demandas que hay en la sociedad en cuanto a qué es lo que conocemos de nuestro entorno, cuáles son las premisas que nos mueven a desarrollar las actividades más habituales cada uno desde su propia profesión o desde su propia disciplina. Y hemos intentado juntar varios temas que son bastante complejos porque abordan disciplinas y metodologías que son muy transversales. No es que sean puramente antagónicas, pero sí que son lenguajes que a veces se hacen difíciles de compaginar o difíciles de entrelazar, ¿no? Pero yo creo que hemos intentado también hacer un esfuerzo de englobarlo dentro de un contexto, dentro de una tradición y dentro de, como decía, de una demanda cada vez más urgente, ¿no? Partimos de algo que es muy básico, que es el agua, que no os voy a... Aquí hay muchos expertos que saben mucho más que nosotros. A nosotros nos ha costado, muchos de vosotros dedicáis la vida y vuestros conocimientos para algo que hemos visto que hemos descubierto algunos, pero que hemos visto que no es un recurso que ha estado siempre ahí y que no siempre ha estado tan visible. O sea, es algo que es súper necesario, el agua en la vida. Podemos estar aquí hablando durante cantidad de tiempo, pero sí que es verdad que nos interesaba ver todas esas partes de ciertas infraestructuras, pero también de ciertas condiciones, de cierta tecnología, sobre todo, que está muy oculta, que nos hace que cuando hacemos un clic en el grifo del agua salga el agua. Y la primera pregunta que hicimos es: ¿el agua es potable?, ¿no? Porque parece que es algo que es súper evidente, pero cuando hemos tenido que hacer cronologías en torno de dónde vamos y de dónde venimos, vemos que a veces hay ciertos recursos, ¿no?, que vienen de muy lejos, de cómo nos abastecemos del agua o cómo ha llegado, o cuáles son las infraestructuras que hemos desarrollado, qué es lo que hay de artificial. Yo creo que una de las condiciones humanas es precisamente la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar nuestro entorno, nuestro contexto, ¿no? Y ahí hemos tenido que hacer toda una línea de tiempo de ver qué es lo que sucede en cada momento, cuándo ha llegado, cómo se hace, cuáles son los recursos que tenemos, cuáles los que nos hemos tenido que autoabastecer o que desarrollar tecnologías para que este clic que decimos cada vez sea más invisible. Comentaba el otro día en una de las numerosas entrevistas que hemos hecho estos días, hemos tenido que compaginar, que yo que nací aquí muy cerca, y toda mi familia, tanto de parte materna como materna, vienen del mundo de la agricultura, algo que era muy visible, que es cuál es la infraestructura hídrica que regaba nuestros huertos, donde trabajaban mis abuelos o mis bisabuelos, era algo súper visible. Pero cuando alguien vive en una ciudad súper sofisticada, hay todo un entramado que está absolutamente oculto, ¿no? Y que para la gran parte de la ciudadanía es particularmente invisible. También haciendo visitas, decía Marisol Claner que después de salir del centro de control se sentía muy segura. Algo que hemos estado hablando de seguridad, también de condiciones, de cuál es una infraestructura tan sofisticada como la que distribuye el agua y cómo se controla, cómo se dispersa y demás, ¿no? Aquí han surgido muchísimas cosas, temas que hemos intentado descubrir, incluso temas que la mayoría de los que vivís aquí
desconocíais absolutamente de dónde viene el agua, de estas 3 fuentes que vienen, que algunas son muy recientes, la desalinización, que depende mucho de tecnologías muy emergentes y muy últimas, pero también viendo decía también el otro día que yo recordaba siempre a mi padre que él siempre me hablaba que la ilusión que le hizo cuando todo el mundo se reunió en mi pueblo, ahí en Almoradí, cuando llegó la luz eléctrica, pero no se acordaba, yo me acordaba sin embargo cuando llegaron, que era muy pequeño, pero cuando llegó el agua potable del Taivilla, ¿no? Y se pusieron las primeras fuentes en el agua, ¿no? En torno a todo este tipo de cosas, las infraestructuras invisibles, hemos tenido que imbricar bastantes disciplinas, que muchos venimos de la práctica artística, algunas de una práctica artística digamos más habitual a lo que es la formación de un artista visual o un artista plástico con técnicas más tradicionales, pero hemos tenido que hibridar ese mundo de la ciencia, el arte y la tecnología que no siempre casan. Yo he estado en muchos proyectos desde los años 90 en centros de alta capacitación, de alta experimentación en muchos sitios, y recuerdo Peter Weibel, que era el director del ZKM en Karlsruhe, que arriba tienen la Facultad de Matemáticas, una de las más importantes del sur de Alemania, y es el museo, digamos, de referencia de trabajar con ciencia, artes y tecnología en Europa, que no siempre nos entendíamos los científicos, los técnicos y los artistas. Que o bien los artistas utilizamos a los científicos los datos que nos aportaban para desarrollar nuestro trabajo, o viceversa, que algunos científicos necesitaban dar visibilidad al trabajo que se desarrolla día a día, ¿no? Sobre todo cuestiones que son muy técnicas, que son muy difíciles para el resto de la ciudadanía. Nos parecía muy importante también englobar e invitar a Rosa en este contexto, también hacer esta presentación en esta casa, también para entender que las cosas no son de forma espontánea, que hay una tradición, que hay una cultura, que hay un contexto en el que viene, ¿no? Que nos preguntamos esto del agua porque seguramente todos los que sois de esta zona o habéis visto, el agua es un referente y un recurrente. Todo el mundo ha hablado siempre. Recuerdo a mi abuelo, siempre es una zona que también es seca, no es la más seca del planeta, pero que depende mucho la agricultura, sobre todo a nosotros en la Vega Baja. O sea, hay unas condiciones, pero también porque hay una tradición, recuperamos la tradición de Sempere, de ciertas prácticas artísticas, donde en los años 60 Sempere, un grupo de artistas, de músicos, de poetas, se inician en ese trabajo, en lo que entonces se llamaba computación, como hemos visto esta mañana, y que ahora nadie joven sabe lo que es la computación, porque todo el mundo lleva una computadora súper sofisticada, mucho más grande que la del centro de cálculo. El centro de cálculo era un edificio de más dimensiones que esto, y guardaba uno de esos primeros ordenadores que era básicamente para la contabilidad del Estado, que todavía era de fichas mecánicas, y se aprovechaba el cambio de las fichas para hacer algo de experimentación artística, ¿no? Que era esa. No todos los artistas estaban tan conformes, porque era algo, como os podéis imaginar, muy tedioso, porque tenía muy poca capacidad de cálculo para la que tiene ahora cualquier ordenador doméstico como el que llevamos en el bolsillo, pero era suficiente como para iniciar ese desarrollo, sobre todo para intentar confluir esos lenguajes, ¿no? Ha sido unos días intensos, ahora tenemos aquí muchos participantes. Para muchos es un lenguaje muy nuevo, porque yo he intentado como forzar hacia algunas prácticas que son muy incipientes y que ahora parece que vivimos el déjà vu de Internet de los años 90, ahora con la inteligencia artificial hay mucho globo, hay mucho boom, hay mucha experimentación, y los artistas siempre estamos ahí en ese laboratorio, investigando, desarrollando y sobre todo abriendo camino a que determinadas tecnologías se desarrollen, y una de las más importantes es la inteligencia artificial generativa, y entonces hemos intentado que estas nuevas herramientas, hay gente que se ha lanzado por primera vez a programar en lenguajes que son complejos, que no sé hasta qué punto entendemos lo que estamos programando, las resoluciones, pero es algo que esta mañana cuando estábamos en el Marjal ha sido bastante ilustrativo. Yo cuento muchas anécdotas, que habían unos chavales aprendiendo a tomar medidas, a calcular
con cinta métrica, a calcular los ángulos con un calculador de... Todo muy analógico, pero cuando todo se estaba midiendo y tal, que el profesor se alejaba, decía, joder, tú sigue las instrucciones del ChatGPT y déjate de historias, ¿no? Y en esas estamos un poco, siguiendo las instrucciones de no sabemos qué mecanismos, que a veces no terminamos de entender, pero estamos abocados. Ahora intentaremos que nos expliquen un poco cuál ha sido sus sensaciones y algunos tipos de trabajo. El taller se ha planteado en 2 fases, con lo cual estamos en esa parte primera de atacar de entrar en la cocina, de ver cómo funciona la cocina, si es de gas o vitrocerámica, de ver qué tenemos qué ingredientes tenemos. Entonces estamos ahí como familiarizándonos, pero yo creo que os va a sorprender las iniciativas que se ponen en marcha, que están muy en probeta, y sobre todo luego ver materiales que ya se han generado, que no son los que acabaremos de producir en este mes hasta abril y a principios de mayo. Y le doy la palabra a Iñaki. Bueno, como a mí ya me habéis oído un poco durante las mentorías, tampoco voy a intentar ser muy breve, a decir que desde luego cuando hace algo más de 2 años nos planteamos el proyecto, lo del PERTE digitalización y todo lo que eso conllevaba, Vamos a ver. Cuando hace 2 años arrancamos el proyecto del PERTE digitalización y nos pusimos como objetivo, unos objetivos, maximizar el valor de los datos, a ver, yo creo que nunca se nos ocurrió que íbamos a acabar aquí. Pero lo que sí estoy seguro es que realmente vais a contribuir a ese objetivo. Sí que estoy seguro que nos vais a sorprender y nos vais a mostrar una nueva perspectiva a los de dentro y a los de afuera. Y que creo que además vais a acercar el valor del agua a la población, lo cual sería para nosotros uno de los objetivos fundamentales, por supuesto. Quiero aprovechar, porque aquí tenemos también parte del equipo, un poco invisible, las personas que cuidan, ordenan y generan esos datos, ¿no? Nuestro área de sistemas, sin los cuales estos ladrillos con los que vais a construir, estáis ya empezando a construir vuestras obras, pues no serían posibles. Y nada, quizá parafraseando a Eusebio Sempere, yo iría a ver si los datos nos permiten enriquecer la inquietud del espíritu, que es una frase que él usaba respecto a la cibernética, como decía, y bueno, ánimo, porque realmente lo que he visto estos días me ha parecido muy prometedor. Sí, yo creo que va a haber sorpresas. Ahí, como digo, está el equipo, porque hay muchas veces que hay demandas de ciertos datos, ahora que los tenéis ahí visibles, que son partícipes de todo esto, cuáles son los datos que... No, porque creo que es súper interesante en todas estas reflexiones, temas que han salido, ¿no?, en torno a que incluso, o sea, si nosotros que hemos estado trabajando con los datos y con bastante información y acceso, y estos días han sido muy intensos, ¿no?, de entrar dentro del cascarón, digamos, que es, como digo, bastante impermeable seguramente para mucha gente, para entender algunas partes, y se han descubierto cosas que son fascinantes, que yo creo que cualquiera que espero que seamos capaces de transmitir algunos de los temas que han salido aquí, la gente le va a fascinar. No sé, quería dar entrada a Rosa, porque le he hecho un poco de spoilers con el tema de Sempere, pero Rosa es una especialista y sobre todo lleva muchísimo tiempo cuidando ese patrimonio y generando también que ese contexto se vaya retroalimentando, ¿no? Y es interesante que tú nos cuentes un poco desde esa perspectiva histórica. Bueno, yo solamente quiero daros la bienvenida aquí y de nuevo dar las gracias a Aguas de Alicante por contar con el Museo de Arte Contemporáneo. Somos vecinos,
Y eso ya establece una relación entre nosotros importante, pero también porque los proyectos en colaboración siempre son mucho más interesantes. Y tiene sentido, efectivamente, que un proyecto que una arte, ciencia y tecnología tenga como referente el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, donde Sempere es su figura principal, ¿no? Sempere fue pionero, efectivamente, en la incorporación de los nuevos lenguajes de ese momento. Era un hombre de su tiempo, con lo cual era el mayor de todo aquel grupo, era uno de los artistas mayores de aquel grupo en el que se vieron involucrados a finales de los 60 a partir de la donación de una computadora. IBM donó a la Universidad de Madrid, que después era la Complutense, pero entonces era la Universidad de Madrid, una computadora IBM 7090, que era inmensa, como decía Dani, con dos propósitos. Una, que se construyera un edificio para albergarla. Efectivamente, el edificio se construyó, era más grande que este, lo construyó el arquitecto Manuel Fisac. Y otra, que esa computadora no sirviera para cuestiones administrativas. La Universidad de Madrid hizo algo muy bien, que fue su éxito, que fue efectivamente no dedicarlo a cuestiones administrativas, pero tampoco dedicarlo a aquellas facultades de matemáticas o de física que podrían haber tenido algún sentido en torno a la computadora IBM, sino ponerla en manos de arquitectos, poetas, filósofos, lingüistas, músicos y artistas. Y eso fue realmente su éxito. Allí desde 1968 se crean los seminarios y allí tenemos a un grupo de artistas, pensadores, músicos y arquitectos discutiendo en torno al arte y la computadora. Y ya no tanto por los resultados finales que se dieron, sino por el proceso de pensamiento y reflexión que tuvo lugar allí y porque esas conversaciones fueron transversales, como en este caso, pues ese fue el éxito del Centro de Cálculo, que terminó muriendo un poco porque los resultados no eran los esperados por los artistas, porque los informáticos se empeñaban en que los artistas aprendieran lenguaje de programación y los artistas no estaban en eso, porque aquellas computadoras realmente no eran las de hoy, porque aquellas computadoras no tenían pantalla, no tenían colores, había que saber efectivamente el lenguaje de programación y el artista dependía del programador que tenía al lado para decirle mueve este parámetro, ¿no? Y entonces aquello desesperaba a los artistas. Lo decía Soledad Sevilla, que tenéis la exposición abajo y que además en la vitrina tenéis algunos de los materiales del Centro de Cálculo, los dos catálogos que se hicieron en el 68 y en el 70, en el 69 y en el 70, decía, me desesperaba, porque hacía un módulo y bueno, con los numeritos 0 y 1, hasta que daba la vuelta a los módulos, hasta que hacía todas las combinatorias, y decía, al final lo hacía yo más rápido, a mano, claro. Entonces, desesperados un poco, aquel lenguaje no era lo que esperaban, o no les dio la satisfacción que ellos querían y bueno, no iban tan rápido como... Algunos otros sí que se engancharon a ellos después, Iturralde, Elena Sins, algunos de ellos sí que aprendieron y bueno, pues fueron por ese camino, pero otros no. Entonces lo que sí es importante es que ese espíritu ecléctico, ese espíritu de reflexión y de pensar en común una serie de personas de diferentes disciplinas en común sobre arte y ciencia es lo que está pasando aquí, con lo cual tenía sentido que fuera aquí donde tuviera lugar este final de taller. Sí. Así es que yo estoy deseando saber qué estáis proponiendo. ¿Alguien quiere intervenir o decir? La verdad es que hemos estado... básicamente hemos estado trabajando con descubriendo herramientas, algunas que son asistentes de código, bastante de automatización, porque mucha gente evidentemente no sabe programar o no tiene un nivel de programación hasta cierto nivel, o nada de programación, o es la primera vez en la vida que ha visto cómo se programa una aplicación o cómo se programa, o sobre todo cómo se gestionan cantidades ingentes de documentación o cómo se cruzan datos o qué es lo que dan los datos o cómo especulan los datos entre ellos también, ¿no? Que esto es algo que hacemos los artistas también para generar esas difracciones, ¿no? Cuando cuando una onda se encuentra con un obstáculo y de momento
hay un cálculo físico que puedes hacer, pero el experimento a veces es lo más rápido, ¿no? Lo que dice muchísimas veces un científico, es decir, soltar la onda y observar qué es lo que hay, ¿no? Por la visualización de datos muchísimas veces es esto, hay mucho de especulación y hay mucho de cruce. Entonces, yo he intentado transmitir cómo es mi lógica de trabajo a veces. Yo llevo como bastantes años en cierta lógica que tiene que ver con cómo se organiza la información. Y está muy bien que estemos en la biblioteca, porque romper este sistema jerárquico, ¿no? Que a veces hay una tradición en cómo se ordena, hay mucho de política, hay mucho de sociología, hay mucho de cultura. Antes siempre pongo los mismos ejemplos, pero hace unos años no había estudios de coloniales, por supuesto, ni hace 10 años, pero tampoco había de género, tampoco había de feminismo. Entonces, no es que no se hubiera una bibliografía o no hubiera datos sobre esto, se escribían libros, se hablaba sobre esto, pero se ponían las categorías que había, ¿no? Y por eso siempre se ha hablado que el que diseña el archivo, el que diseña la base de datos, tiene el poder absoluto de cómo luego se va a leer, ¿no? Y con esto hay muchas estructuras. El arte lleva años, si no siglos o décadas, hablando de cómo desestructurar, ¿no? En ese paso que yo vengo de esa primera generación que pasa de la sociedad industrial, de este mundo físico, a la sociedad informacional, cuando se empieza este proceso de digitalización, todo lo que hay aquí se hace digital. Es un proceso que está casi acabado, porque casi todo lo que producimos ahora se produce digitalmente y luego se decide si se hace físicamente, si se va a hacer el edificio, si se va a hacer esto, se cambia el prototipo, pero desde un coche, un libro, la mayoría de cosas, hasta las recetas de la mayoría de restaurantes tienen como cierta lógica en cuanto que se diseña primero la lógica de distribución, la lógica de la demanda que hay, y luego lo que hemos hecho es toda la información que nos habéis dado, más la que hemos ido encontrando, primero la metemos en un contenedor casi sin ordenar y luego intentamos preguntar y cuestionar a todo esto. En general siempre, no es que sea un modelo, utilizamos he escogido porque es un modelo escolar que ahora se está popularizando mucho en la educación secundaria y tal, que es el notebook que lleva el motor de Gemini de Google, que es un software corporativo como el que todos utilizamos, porque esto insisto mucho, que en Europa no tenemos autonomía tecnológica, con lo cual no tenemos un sistema de inteligencia artificial generativo, no hemos estrenado modelos, digamos, europeos, o sea, en las lenguas que hablamos en Europa, que hablamos ni en valenciano, ni en catalán, ni en español, ni tal, estamos muy dependientes de modelos que básicamente están, la mayoría, estrenados en inglés o de materiales de compañías que viven en ese contexto sociocultural, y últimamente muchos más modelos que están en chino. Por eso veis que muchos de los modelos hacen traducciones literales de una lengua a otra y tal. ¿Qué hacemos un poco para romper toda esa jerarquía? Es descargar todos esos datos y que esos datos llamen a otros que no conocemos también a través de lo que encuentran en la web. Y a partir de ahí se van haciendo, le vas haciendo preguntas, como digo, a ese modelo, que puede partir de cualquier cosa, cosas que te vas encontrando, controles de radioactividad que se realizan en el agua potable. Los propios datos te van dando ya qué parámetros microbiológicos se analizan en el agua costera, cosas que ninguno de nosotros de forma particular vamos entendiendo o no entendemos en ese momento que lo que hay. Esos datos, de alguna forma, el modelo intenta razonarlo, intenta explicárnoslos. Este modelo lo creó, por hacer un antecedente, Google lo creó de forma, si estáis acostumbrados a aplicaciones domésticas de inteligencia artificial, que se llama ahora generativa, o sea, ChatGPT o Kimi o Gemini o este tipo de modelos, que cada uno pertenecen a una empresa. En el mundo del software, la estandarización, que es algo contra lo que luchan los artistas siempre, que les horroriza, la normalización, la estandarización, es una de las leyes fundamentales. Todo el mundo conoce el Photoshop.
hasta mi madre dice, es que a esta tía le han pasado el Photoshop. Pues sabe lo que es el Photoshop, pero si le dices otra aplicación para cambiar esa o para manipular esa foto, ya no sabe cuál es. Nos pasa igual con el Word, aunque tengas una alternativa de OpenOffice y tal, no sabes cuál es exactamente. Y aquí la estandarización es como una regla de oro, ¿no? El primero que saca una aplicación, digamos así, doméstica, que fue el boom, es ChatGPT. Ese software que hay una ventanita con el que tú chateas se ha generalizado como un estándar, a pesar de que Google trabajaba en otra órbita y en otra filosofía de empresa que no tiene nada que ver. Ellos tenían modelos solo científicos, el Deep Blue tenía modelos solamente para chatear, modelos educativos, modelos para el Office, o sea, para trabajar con diapositivas, con esto y tal, totalmente separados. Creían que tú ibas a entrar en su órbita y si habéis, todo el mundo, mucha gente tiene seguramente el correo con Google, pues si se veías, ellos tenían una órbita en el que iban haciendo aplicaciones. De hecho, tienen el vídeo por un lado, el Nano Banana para las imágenes por otro lado, o sea, tienen toda una serie de motores que en realidad podían estar en el mismo porque la mayoría se alimentan de los mismos parámetros. Pero sacaron de casualidad hace un tiempo, como rompiendo esa lógica de salir del ChatGPT, el notebook, y se está generando casi como una especie de aplicación en el que casi el mundo educativo, en secundaria conozco ya, hay varios formadores aquí en España, sobre todo en Extremadura, que de casualidad se formaron con software libre, que Extremadura fue uno de los entornos que había mucho más software libre, que son como pioneros en cómo introducir todo esto en la escuela. Bueno, el caso es que a partir de ahí hemos ido generando, digamos, si es que lo encuentro. No, sí, estoy en... Hemos ido ordenando y generando toda una serie de diapositivas, organizar todo ese tipo de material, de cómo ir entendiendo cuál es el contexto de cómo surge la red de fuentes, de cómo se va desarrollando históricamente, de cómo llegamos a ciertas conclusiones que no siempre seguramente va a ser fiel, que esto siempre hay que cogerlo como entre puntillas, pero que sí que nos sirve de alguna forma a nosotros para organizar o para estructurar o para saber un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ciertas lógicas, ¿no? Y vas descubriendo temas que cuando trabajas con tanto material y que sobre todo es nuevo, por ejemplo, esto que se saca la biomasa, el horno de Cemes, todo el ciclo, entender un ciclo que seguramente es complejo y que ha tardado tiempo en desarrollarse, cómo simplificar y cómo a partir de ahí empezar a tener como un corpus, digamos, que la mayoría evidentemente se genera a través de material vuestro, pero otro no tanto, ¿no? Que muchas veces es del material del Ministerio de Ecología, creo, el tema de los emisores, todo este tipo de cosas, cómo unir ese material con otro material, ¿no? A partir de ahí vamos a ver algunas conclusiones que hemos sacado, porque han surgido, lo que hacemos es como bastantes, ¿no?, brainstorming, que han surgido ideas, ¿no? Esa diferenciación entre, decíamos esta mañana, qué pasaría si pusiéramos hacer esa experimentación. La mayoría de gente no sabe cuál es el origen del agua que está bebiendo, pero también nos enteramos a partir de la sectorización de la información que tenemos, que hay gente que bebe agua desalada o puede estar mezclada, o agua mar del Taivilla todo el tiempo y tal, y seguramente esto lo podemos organizar por códigos postales, por consumo, demás y tal, ¿no? Y entonces
claro, a un artista enseguida se le despierta qué pasaría si en el museo ponemos las 3 cubetas, hacemos el experimento de si diferencian el agua que están bebiendo. Pero también hay algo que nos interesa mucho, porque cuando trabajamos con el tema del agua, que esto ya es una responsabilidad ciudadana, por eso me parecía interesante meterme en este lío de este taller. Hablar del agua es algo logístico y que yo creo que es casi urgente. La mayoría de nosotros, cuando decíamos el otro día, es que el agua es cara, ¿no? O sea, la gente cree que el recibo, si tú le cobras algo, entiende que es caro, pero no entiende porque no está viendo todo el entramado. Lo que decías tú, he salido del sitio este y sé que hay gente responsable teniendo en cuestión temas de seguridad y tal. Esto voy muy segura de que hay alguien cuidando de esto, pero esto la mayoría de ciudadanos no entienden eso. Y tampoco entienden seguramente muchos turistas que cuando nosotros que vivimos en el Mediterráneo y tenemos tanta afluencia de público, no entendemos que no tenemos agua suficiente, que estamos desalando agua y que ese agua pues tiene un coste, que tiene tal, pero también tendrían otra responsabilidad, ya no social corporativa, sino social y cultural por el entorno, si supieran que si van a beberse el agua del mar, a lo mejor tendrían otro tratamiento hacia esas aguas o tendrían otra disposición a la hora de enfrentarse a todo esto. Entonces hay muchas cuestiones que nosotros vamos acumulando en capas, y uno de los temas que han surgido, sobre todo sobre el tema de la circularidad, en varios de los artistas, en varios de los debates, es que no se entiende la mayoría de veces ese circuito, ¿no? Y algo que ha sido muy recurrente, que es muy narrativo, es el viaje de una gota de agua por ese tipo de circuitos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Dónde va? O sea, habíamos descubierto cosas fascinantes como que se hielan las tuberías para limpiar para llegar hasta Tabarca, ¿no? Y hay algo que los datos, al cruzarlos, incluso geográficamente, que hemos intentado sacar el mapa, pero como gran parte de los datos están geolocalizados, luego es muy interesante cómo se reordena todo ese mundo, ¿no? Hay proyectos que hemos intentado cruzar, a otros no hemos llegado, pero han surgido. ¿Qué es lo que bota la gente donde se bebe el agua de salada o se bota en otro sitio? ¿Cuál es la renta de los sitios? ¿Dónde se bebe más? ¿Cuál es la concentración? Hoy al ir al Marjal, algo que parece que no es baladí, pero que parece que está ahí encima, que cuando llegas ahí dices, joder, que esto es obvio, ¿no? No ya lo que nos explicaban el otro día en el centro de control, que es un sistema de seguridad para inundaciones, el espacio inundable, sino como espacio verde, como pulmón verde y como estructura. ¿Cómo es posible que esto, que tiene una lógica, pues no se repita más o no se cree, ¿no? Habíamos estado utilizando esa primera llegada del agua. José Luis está estudiando sobre todo, dile algo del libro a Rosa. Bueno, el libro de las fuentes de Alicante es fantástico, pero sobre todo es que ha sorprendido mucho los procesos de constitución de las fuentes, la cantidad de información que hay sobre las fuentes. Es que era muy importante, ¿eh? Y el Archivo Municipal tiene una cantidad de documentación sobre las fuentes públicas, que es que además era una responsabilidad, porque es que la gente bebía de esas fuentes y era una responsabilidad. Claro, es que el tema que había estado también que estamos descubriendo es que eso tiene un mantenimiento, que antes era muy evidente. Claro. O sea, bueno, ahora es que no hay fuentes públicas, claro. Pero sí. En los procesos de creación se incluía el mantenimiento. Sí. Y una cosa que me ha sorprendido es decir, fíjate qué conceptos, y estamos hablando del siglo XVIII. O sea que sí, y además cada vez que alguien iba a arreglar una fuente hay un papel. Quiero decir que hay mucha documentación de la cantidad de veces que se arreglaba una fuente, que se iba a echar hacia mantenimiento, que se limpiaba, que se... Y esa diferenciación entre fuentes ciudadanas y fuentes ornamentales. Por ejemplo, él está muy con la Plaza de Gabriel Miró. Claro, en la Plaza de Gabriel Miró, cuando era de las Barcas, hay una primera fuente que es ciudadana, digamos, y luego está la ornamental de... Sí, lo que pasa es que ahí siempre hubo una fuente ornamental que pensamos que hay un resto en el Museo Arqueológico. Había una fuente dedicada a Neptuno y hay un trozo de Neptuno en el Museo Arqueológico que siempre pensamos que era de esa fuente, pero en realidad no sabemos cómo era. Y sí, cuando llega en realidad es que es un acontecimiento, cuando llega el agua
a la plaza de Gabriel Miró, y por eso se encarga Vicente Bañuls una escultura y se hace un festejo de 1000 pares de narices, y, o sea, y hay incluso una comida con un menú que se... Claro. O sea, pero es que ahí estábamos planteando hacer lo inverso, es que es un... Sobre todo que se mantienen, Sí. siguen en pie las 76 fuentes del libro, sí. que es alucinante eso también. Estamos hablando de, claro, el libro empieza como es un material de archivo del siglo XVIII, pero lo anterior también lo remite, ¿no? Documentación histórica y cosas de estas. Sí, sí, me parece. No, pero el espacio en sí, o sea, todo ese orden de vida, que en el Marjal evidentemente es muchísimo más grande y tiene que ver ya con el espacio de biodiversidad, pero es un espacio pequeño de refugio climático. Entonces, muchas de las reflexiones han ido en torno a esto, es revertir eso, o sea, el hecho de volver a crear una fuente pública y recrear todo el espacio. Es que imaginar solamente, yo que he estado haciendo ese recorrido cada día de pasar por esa fuente y luego llegar al espacio donde estábamos haciendo el taller con esa plazadura, es revertir, es decir, es llegar a la conciencia de si vuelves a recrear, o sea, ya no el tema de la fuente ornamental, que podría ser, es coger la excusa a lo mejor de la intervención artística asociada al agua, y asociada al agua viene ese refugio climático. Fíjate que micro refugio en el tema de una densidad de una ciudad es un espacio, pero ese espacio para mí es un espacio inmersivo. El cruzar la plaza es un espacio que ahora sería, vamos, una empresa lo recrearía, una empresa china lo recrearía en un búnker de estos, en una fábrica, para simplemente ser como una cosa ornamental, como si fuera un espacio botánico. Pero el volver a revertir o poner en valor otra vez sacar a la superficie, es algo que ha salido mucho, sobre todo con ese tipo que aquí simplemente estamos, como digo, son todo a partir de reflexiones que se han hecho super beta, de los recorridos de esa gota, cuáles son los circuitos, qué es lo que lleva, qué es lo que implica y cuál es ese recorrido también histórico y cuáles son las referencias del contexto en cada momento, que esto es como un espacio narrativo. No sé si podemos ver algunos de los proyectos, porque han surgido muchas ideas que están casi todas muy en beta, pero que, bueno, estos son temas como anteriores que estaban hechos simplemente, que son muy gráficos, de una visibilización de datos muy orgánica y muy corporativa, muchísimas veces, que simplemente cómo se ordenan los datos y qué es lo que dicen los datos, que en realidad nos sirven. No me acuerdo ya. Pero vamos, la mayoría son a partir de reflexiones y de empezar a ver volúmenes y... sí, o vamos a este que está cargado, ¿queréis vosotras hablar? Luego hay unos que son, el de Silvia, son mucho más narrativos, sobre una documentación histórica, de entender de dónde venimos y cómo ha hecho una recreación, pero si queréis vemos alguno de... Vale. Espérate, voy otra vez ahí a verla. Vale, esto es imaginando en un mundo ideal, cómo nos gustaría más o menos que fluyera la experiencia. La idea era como reflexionar sobre la idea de que en realidad dentro de cada uno somos agua, ¿no? Entonces ya la empatía con el agua y con todo lo que tiene que ver con el agua viene de nosotros porque somos agua. Entonces cualquiera que esté en Alicante, cualquier persona de cualquier barrio es agua de Alicante, ¿no? Es el agua de Alicante. Entonces, a través de una especie de voz conversacional un poco inmersivo, queremos sacar esa agua que hay dentro de cada espectador de la experiencia y llevarla a esa pantalla o a esa proyección, a ese monitor. Tenemos que ver todavía, ¿no? Espejo hemos llamado. Espejo. Y bueno, la idea es que ese monitor lo que va a hacer es extraer de nosotros esos datos que ya están, ¿no? Y del que le podemos preguntar, pues si yo soy de Carolinas, ¿no?
qué pasa en Carolinas, ¿no? Con el agua, ¿no? De dónde viene ese agua, qué porcentaje hay de agua desalada. Es un poco jugar con esos datos que nos habéis prestado, que son muy chulos, y empatizar con esos datos para hacerlos accesibles a quien pueda estar delante. Luego también hay otra serie de preguntas que no tienen que ver exactamente con los datos, que son un poquito como más tangenciales y creativas, ¿no? Que van a hacer que cada persona que esté delante de esa experiencia sepa qué tipo de agua es, en función de las decisiones que vaya tomando por el camino, o incluso el tipo de movimientos que detecte el sistema. Más o menos. Bueno, hay parte que está como más desarrollada, como en todos los proyectos hemos intentado hacer un briefing también técnico, pero también ver los pasos, ¿no? Porque aquí Esto ya es el proceso de trabajo. El proceso un poco de desarrollo, de pensamiento, si es un espejo, que sea algo como acuoso y tal, o sea, hacer todo el tiempo como esa analogía, también ese mito del espejo, ¿no? De quién eres y qué es lo que refleja y qué es lo que te devuelven cosas que tú no sabes exactamente todavía de ti o de datos de los que depende no solamente tu vida, sino el contexto, qué es lo que hay ahí. Ellas han llegado un poco más lejos, son un grupo más grande. Hay grupos como más pequeños, pero ya veréis que hay proyectos en los que van saliendo cantidad de elementos que son muy diferentes. Vamos, Silvia, si quieres vemos el... Reyes está trabajando con, no sé si llamarlo documentación, con una ficción fílmica en torno... Pues hay uno de los libros que nos pasasteis, miré toda la documentación, y entonces el castillo más o menos está construido en el siglo IX. Esos pozos, los primeros pozos, parece ser que hay una conexión entre el pozo del castillo y esos pozos. Entonces, es una perspectiva inexistente que la he sacado gracias a trabajar con inteligencia artificial. Me costó mucho sacar esta perspectiva porque era muy complicada y, bueno, de alguna manera este es el anteproyecto. Si bajas un poquito para abajo, el anteproyecto, aquí he hecho una redacción de todo lo que es este proyecto y es como muy alegórico porque esto fue un dominio musulmán, entonces alegóricamente yo he representado en el siglo VIII, que no sabemos, en el siglo IX, que no sabemos cómo eran porque no lo tenemos muy claro, ha sido una representación artística, se puede decir. Si sigues bajando para abajo, en cada secuencia está la secuencia y hay un prompt para preguntar a la inteligencia artificial cómo poder conseguir hacer las imágenes en condiciones. Esto es una de los pozos, en aquel momento podía ser con agua y es totalmente alegórico, sacado de imágenes y una reconstrucción, ¿no? Bueno, es una ficción de recreación histórica. Es la escalera que hay, si bajas un poquito para abajo, no, al revés. Esta es la escalera que hay, que bueno, está también ficcionada con el agujero que hay arriba. Sigues bajando para abajo. Esto tendría que haber alguna fuente y eran árabes, entonces la inteligencia, la imaginación y me ha dado por buscar una fuente árabe que pudiera estar a las faldas del castillo para que ese agua fluyera, ¿no? Y entonces investigué también, sigue bajando para abajo y baja. Bueno, creo que ya lo hemos... Bueno, ella planifica como el guión, digamos, técnico. He hecho un guión literario y un guión técnico y un guión para la banda sonora. Y ahora hemos hecho un pequeño audiovisual que lo he hecho con inteligencia artificial, lo he hecho con Canva y luego con el Final Cut, para sacar un pequeño proyecto. Este proyecto hay que darle movimiento. De momento está hecho solamente con imágenes fijas. ¿Lo puedes poner? Sí, pero prácticamente es
lo que hemos visto. La imagen también, la música también está hecha con inteligencia artificial y los textos están sacados de los textos del manuscrito que me pasasteis por PDF. Dura muy poquito, son 3 minutos. Las faldas del castillo terminaban en el mar, porque eso hay datos de que nosotros nos hemos comido todo esto al mar. Luego investigué y bueno, los que proporcionaban el agua normalmente eran las aguadoras, que son mujeres. Entonces he intentado escenificar también a las mujeres, que eran las que repartían el agua. Aquí la ciudad se ve bastante más grande. Vas a tener un conflicto con los arqueólogos, ya te he dicho. Bastante evidente. Un poco de cómic, por favor. Hay una cosa que, por ejemplo, datos que habíamos trabajado que no sabíamos, que era que, claro, la gran demanda del agua es cuando caen, o sea, cuando se sacan las murallas, que es cuando la ciudad empieza a expandir, y es realmente cuando hay una demanda técnica, ¿no? O sea, es un tema sobre también la planificación y la propia demanda. De la ciudad. Y salir arriba, pues un poco escenificada, con las manos de un hombre, que en realidad mi idea era utilizar también el personaje de Garrigós, pero claro, eso pasa muchos siglos después, esto es mucho antes. Y tanto. Pero vamos, es un poco la idea. Y luego lo que eran este tipo de pozos se utilizaron en las guerras, se utilizaron para que la gente se protegía dentro, ¿no? Entonces es un poco escenificar eso alegóricamente. Y la música también está hecha con inteligencia artificial, llevándonos a esas épocas con la música que pudiera haber. Vemos el de Madrusela y ya ponemos el vuestro. ¿No? Mira qué bonita la escalera, como ha quedado de bonita. Y mi idea sería presentar eso en audiovisual con todas las imágenes en movimiento y hacer unas planchas de metacrilato transparente que den la idea del agua y si se pudiera hacer una exposición en los pozos de Garrigós delante de lo que es la roca para que el metacrilato transparentara la roca y como si fueran grabados meter todas estas imágenes y más que podríamos sacar porque esto lo he hecho en 2 noches que he estado trabajando hasta las 5 de la mañana, ¿no? Es decir que es un proyecto muy incipiente pero que yo creo que se puede ampliar bastante porque no ha habido tiempo para mucho más. Hola, bueno pues esto es un proceso de investigación, evidentemente estamos todavía planteando las posibilidades. Entonces yo sí parto de querer mostrar sobre todo las sensaciones y las emociones que yo he sentido en este curso y ver la forma de simbólicamente transmitir pues la complejidad en este caso de ese circuito del agua, ¿no? Partiendo de varios saberes, ¿no? Porque me interesa mezclar tanto los saberes artesanos que han creado esta tipología de potijos que son de Agost, que tengo que visitar porque no conozco bien, pero he hecho pintar en esta artesanía, ¿no? Y unir también otros saberes que aquí han surgido y yo he captado enseguida, como el del saber animal, ¿no? que las salamandras estén siempre cerca del agua pura. Entonces, bueno, la idea sería desarrollar estos recipientes con ornamento posiblemente de esta salamandra de una manera pues, contemporánea y casi cómica, ¿no? Como parte del proceso de creación del objeto, ¿vale? Pero una vez tengo esa parte física, sí que quería conectar otra forma simbólica que sería la transparencia, como a partir de ese circuito aparece un nuevo circuito de vasijas o envases o recipientes de vidrio transparente, con lo cual esa transparencia ya simbólicamente nos lleva a ver el agua tal cual es y a partir de ahí
crear la posibilidad de que ese agua esté viva, porque tenemos los datos con los que yo voy a trabajar, parten del SINAC, ¿no? Son los que diariamente nos han informado que hay un análisis y unos datos del estado del agua. Y yo quería juntar lo que hacemos, ¿no? Los artistas, pues un poco esos dos extremos de esa parte online que podemos hoy manejar los ciudadanos. Incluso decíamos, ya digo que exageramos, pero la posibilidad de hacer un análisis del agua in situ, porque se trata de que no es por el circuito cerrado, que ya sí crea una poética, un movimiento, un ritmo, un sonido, sino por la idea de que el agua pasa por todas esas fases que nos habéis contado y que hay que poner en valor tanto el proceso como estar contentos, ¿no? De que bueno, hay algo que se preocupa de esto. Así que de momento eso es un gráfico y la instalación pues tendrá esas dos partes, la física, la visual y la parte de datos, la parte tecnológica que estamos por resolver, cómo traducir, ¿no? Esos datos a gestos que podamos sentir, ¿no? Tanto como que en la parte de transparencias puedas relacionar un color con los datos de ese día o que siempre esté transparente, ¿no? Si hay movimiento de un día a otro, cómo se recibe esa información y cómo esa información provoca por medio de sensores. O sea, hay varios mecanismos que estamos intentando solucionar. Gracias. Bueno, estas son gráficas para entender a veces por dónde, qué es lo que estábamos viendo. Vemos lo vuestro, instalamos el tuyo, pero si quieres, como tenemos descargado las imágenes... Sí, las imágenes. Aquí hay un equipo como de 3 que han estado trabajando bastante el tema del audio, del sonido, tanto del agua, el tema de la difracción como onda y hacer esas transiciones entre el audio, cruzar con los datos, cómo el propio sonido genera datos y cómo esos datos se cruzan con esto. Y a partir de ahí, ahora veremos, porque tienen que enganchar su ordenador. Gran parte de los prototipos, como están montados como... o sea, hay que montar digamos, la base de servidor, entonces tienes que montar como tu servidor local, entonces no podemos hacerlo todos en el mismo ordenador porque cada uno está corriendo con Java, el otro está corriendo con Processing. Hemos intentado no utilizar ahora en esa primera parte algunas aplicaciones que son muy espectaculares de video wall o de traducción de datos a elementos orgánicos que están muy hechos y que están ahora muy en boga. Un amigo mío le llama aplicaciones para salvapantallas y tal, pero que generan todo este tipo de cosas que pueden analizar millones y millones de datos y pasártelos a un estado orgánico y líquido y que luego te reaccionan con tu cámara al moverse, con cámaras de infrarrojos, este tipo de cosas. También por empezar con una base que fuera como un poco más conceptual y saber luego cómo podemos desarrollar y gastarlo. Vale, bueno, pues el proyecto está pensado para más que visualizar unos datos, sino como sentir, como una experiencia. Entonces, lo que se propone es crear una pieza que transforme esos datos en un órgano vivo, entendiendo la red que tenemos de sistema hidráulico en eso, en un órgano, porque al final el agua es lo que da vida y queríamos transformarlo en eso. Para entender la imagen, está pensado que la circunferencia que veis en el centro va a cambiar su diámetro en relación a el caudal de agua que haya en esos momentos. Entonces, conforme más agua tengamos, más se expanderá, menos se reducirá.
de ahí salen unos radios que cada uno está asignado a un código postal. Y la longitud de esos radios se va a traducir respecto al número de consumo de agua. Cuanto más consumo, más largos son esos radios. También estábamos pensando en la vibración que va a ir relacionada con la presión de la red y también un poco con los colores dependiendo de la calidad del agua, pero bueno, como podéis ver está perfectamente. y nada, eso está pensado para estar expuesto, bueno, una idea que proponemos es proyectarlo directamente en los cursos de Garrigous para hacer una experiencia inmersiva y como estar dentro de ese órgano y sentirlo. Y en cuanto al sonido, lo que es el diámetro de la circunferencia, lo que es el caudal, sería con unos tonos graves y los radios asignados a los códigos postales se recogería sonidos de cada zona del código postal, entonces estará asignado y ese sonido irá variando dependiendo de la longitud, pero se estarán escuchando todos en diferentes, no sé cómo decirlo. Sí. Y no sé si mis compañeros quieren decir algo más. Sí, no, sí, lo de los sonidos se irían oyendo en diferentes capas para que hubieras, a lo mejor, si la presión es mayor, se oirá con un poco más de volumen, si es menor se reducirá o a meterles efectos y tal. Y bueno, un poquito hemos hecho una así, como sabía que veníamos aquí, pues le hemos hecho una siempre aquí con el tema. No es como esta, que es la que tenemos que trabajar, pero bueno, le hemos hecho aquí un guiño. Y esta que... Hablo de la duplicación de... Sí. Era ese, ¿no? Sí. No, el primero, volver. Duplicas. Vale. Este tiene... Sí, pero no sé si lo está pillando. No sé. Sí, ahora sí. Lo podemos coger directo aquí, ¿no? Sí, pero me falta el mini jack. No, con este debería de ir. Ah, es verdad. Bueno, da igual, se escucha, ¿no? Un poco... Es que no tiene aquí, por otro lado. No, es que no... Bueno, da igual. Sí se oye, para que lo veáis un poco la idea. Duplica que no. Bueno, aquí lo que está haciendo es generar, según el consumo de... Este ahí se corta, pero bueno, podéis ver aquí en el lado derecho, está leyendo los códigos postales y el consumo que tiene con metros cúbicos cada distrito, y a raíz de eso va haciendo geometrías y arte cinético con el consumo. Cuando es mucho va aumentando la espesura de la pieza. Y tiene como 7 sonidos randómicos de agua y un alfabeto dictado, y va mezclándolo también con las conexiones que va teniendo las intersecciones de las líneas. La idea es que esto en tiempo real se pueda proyectar en una pared, y si tiene información continua de data, que se vaya... Sería en 2D o 3D, ya veremos ahí, pero la idea es jugar en torno a cambiar esas dinámicas de representación. Y Lorena estaba trabajando en esto, pero también no todo el mundo, de hecho Javier se ha tirado ahí a la piscina con el códex de GPT, pero que es muy interesante porque también estos proyectos, como digo, es para romper esas dinámicas en las que a veces nos encerramos los artistas en los estudios y nosotros no tenemos un encargo
como tenéis vosotros cada día, ¿no? Y una hoja de ruta diaria, pero sí que precisamente nuestro campo es romper y generar esos espacios de resistencia, ¿no? y de valoración, pero no sé si alguien, Ana, ¿quieres decir algo sobre el taller? ¿No? Bueno, yo es que no he podido aportar mucho porque, como sabes, estoy con otro proyecto que también se ha ido, bueno. Y bueno, pero que he aprendido un montón. O sea, bueno, seguimos ahí. me ha parecido, sí, claro. Queda tela. Yo me apunté sobre todo porque es lo que haces, sí. Se ve que va a ser interesante, pero también porque, jolín, Sí. toda esta, ¿no?, retroalimentación y todo lo que he ido sabiendo, pues, Sí. No, yo creo que la dinámica de taller, simplemente el hecho de reflexionar sobre el taller y tal, es como yo digo, meterse en la cocina, amasar algo que yo creo que es importante. Entonces hay también esa labor de tránsito y a veces de pedagogía colectiva de que este tipo de proyectos, que es verdad que hay en algunos sitios donde empieza a haber mucha más sensibilidad. Por ejemplo, no quiero ser pesado otra vez con el tema chino, pero no, allí está donde el tema de la sostenibilidad y el tema de la trazabilidad, ellos que saben que han contaminado tanto, ahora es algo que encontrar el equilibrio. Yo recuerdo ahora al estar en Sonsu, esto, que había estado hace unos 5 o 10 años, he estado 5 y luego hace 10 años, con todo absolutamente contaminado, con ríos y lagos donde no se podía hacer algo, y ahora ir y a ver y encontrarte casi restaurantes de 5, o sea, de 3 estrellas Michelin, que allí no existe, pero se los ponen porque les mola es decir, pero que se come como en unas 3 estrellas Michelin, del caso, o como se llame, y cómo se ha regenerado todo. Y hoy al entrar en el Marjal me ha recordado un mogollón esto, cambia la volumetría porque allí tienes que extender más en torres, pero cada tanto ya está asignado que hay un espacio de agua, o sea, eso que habéis creado ahí en el Marjal se crea casi de forma obligatoria, donde de momento yo creía que era una zona del agua donde se confunde el río Yangtze, se confunde el estuario, y dice no, todo esto lo hemos hecho artificial porque cada ciudad de cada 200.000 habitantes, 300.000 habitantes tiene que haber un aire, una estructura, el tipo de planta está todo absolutamente milimétrico pensado, se planta con drones, especies que se comen. O sea, ese nivel de experimentación que tenéis allí es como una lógica que viene desde muy arriba, ya como una dinámica de decir hay que encontrar el equilibrio, lo que hemos destruido hay que volverlo a equilibrar, porque si no, bueno, allí que es el Feng Shui, son los 9 palacios, o sea, el budismo, todo te lo ponen encima de la mesa como para justificar algo. Todo confluye. Que todo confluye. Sí, todo confluye, ¿no? Que yo creo que también es una lógica que aquí deberíamos de empezar a confluir, ¿no? Que el turismo lo tenemos por un lado, tenemos una agricultura que mantiene a medio país o a media Europa, y se vio en la pandemia perfectamente, y hay unas estructuras que muchas veces cuesta entrar ahí, ¿no? Que tal vez es una parte del taller que nos han surgido muchos temas sociológicos y demás, que hay que masticarlos y que hay que darle cantidad de vueltas que están ahí también. No sé cómo lo veis, que lo veis desde dentro. Sorprendente, que es lo que esperaba, o sea, que es lo que deseábamos, yo creo que, sobre todo, y yo creo que habéis iniciado un camino que vais a seguir, en fin. Sí, yo creo que tendrá resultados o no, pero que yo creo que el camino ya es como es un proceso, y el proceso es importante también en este tipo de cosas. Hay proyectos que muchas veces en el mundo del arte son bastante utópicos y que tienen a lo mejor o una trascendencia en el tiempo o no, pero que abren caminos hacia otro tipo de reflexión. Y nada, yo quería agradecer sobre todo la oportunidad, la disposición de Aguas, también de Rosa, y sobre todo de vosotros que habéis estado ahí intensivamente, porque hemos estado
de 4 a 9 y algunos también por la mañana. Y luego también yo creo que algo muy importante que es como situar cuál es el papel del artista en este momento, en este mundo contemporáneo y qué visión puede aportar al mundo que estamos construyendo. Y... En este país, como digo, cuesta bastante, pero que por eso me parece también una iniciativa muy valiente desde AUBA la posición, porque no es fácil, algo que en el mundo anglosajón es casi imposible, ¿no? Que en un comité no hayan artistas, ya de temas de espacio público, de temas como esto, de distribución pública, de sociología, sobre todo lo que tenga que ver con esto, con agua, con distribuciones, con entorno ecológico y tal, ¿no? A pesar de que la normativa europea, sobre todo en la pandemia, que estuve en cantidad de encuentros de estos de la Comisión Europea, todas las directivas están... Y tú estás en la comisión de... Yo no estoy con la comisión, aquí en España no claro, a los artistas para este tipo de cosas, pero... Que sería lo lógico eso, la incorporación de los artistas al mundo, a la planificación del mundo tecnológico. A mí los artistas a veces son muy complicados para trabajar. Bueno, pues nada, eso os quería dar las gracias y seguimos trabajando, nos vemos a final de abril y seguimos trabajando y cerrando los trabajos. Muy bien, chicos. Gracias.